Vamos a iniciar en esta ocasión viendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, los primeros 8 versículos, del 1 al 8. Voy a leer el texto, está interesante por las cosas que se van descubriendo. A mí me sorprende siempre lo que se va descubriendo y dándole gracias a Dios también por esa oportunidad de poder escudriñar su palabra y sacar provecho. Bien, dice la Escritura: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bien. Como título he considerado: Jesús enfrenta una acusación injusta en contra de sus discípulos. Como la proposición exegética, los fariseos hacen una acusación sin fundamento. Y en la homilética, una exhortación a los maestros de la Biblia en la actualidad para que estudien, conozcan y enseñen las Sagradas Escrituras dentro de su propio contexto. El bosquejo lo he diseñado en 4 partes. La primera, los primeros 2 versículos, acusación de parte de los religiosos. La segunda, versículos 3 y 4, primera apelación a la conciencia y el conocimiento de los religiosos. Tercero, segunda apelación a los religiosos en el versículo 5. Y en la cuarta parte, lección para los religiosos. Bien. Nos encontramos con la narración que hace Mateo de una supuesta violación a las normas del día de reposo. Esta narración tiene su paralelo en Marcos 2, 23, 27. Ambos pasajes, lejos de ser opuestos, son complementarios porque nos proporcionan otros datos, sobre todo Marcos proporciona otros datos y otras afirmaciones del Señor. Jesús ya había mostrado su poder sobre las enfermedades de las personas, sobre los elementos físicos del medio ambiente y sobre los demonios. Ahora, Él mismo manifestará que está por encima de los rituales, las tradiciones de los hombres y aún del templo, y que es prioritario atender las necesidades de sustento de la persona por encima de ceremoniales externos que solo obedecen a normas impuestas y pervertidas por los hombres y que no edifican. En la primera parte, acusación de parte de los religiosos. Ya para estos momentos, o según va avanzando la narración de Mateo, los religiosos se sienten incómodos, intimidados por la libertad con la que actúa Jesús y las señales que mostraban y confirmaban que Él era el Mesías, el que había de venir, y que finalmente el propósito de Mateo es demostrar que es Dios y que es el Rey. Tenemos para empezar en el versículo 1 una frase: en aquel tiempo, que está haciendo la función de un conectivo en el idioma griego, pero muy amplio en el tiempo, no señala un punto, sino queda muy amplio en el tiempo. Y entonces sirve para unir los pasajes de Mateo 12:1, que es el primero del capítulo 12, y la última parte del capítulo 12, del 25 al 30.
En el primer siglo, el descanso del judaísmo significa sobre todo observar el Shabbat, pero la intención era detenerse, suspender todo tipo de trabajo, sobre todo en el sábado. Ahí era el énfasis en el sábado, que es el séptimo día de la semana. Y el sábado, era uno de los 3 distintivos de la vida judía, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. La observancia del sábado, la circuncisión y las leyes alimenticias sobre la dieta. En este caso, los discípulos no, y según la ley, que hacen referencia a los fariseos, los discípulos no habían cometido pecado al arrancar espigas y comer el grano. Esta acción estaba perfectamente permitida por la ley en Deuteronomio 23:25 y hace una referencia el libro de Ruth cuando recoge granos de que van dejando caer los segadores y que le va a servir de alimento para ella y su suegra. La acusación que hacen los fariseos, si vemos todo ese contexto, no es contra Jesús, pero a él le dicen, a él le señalan que los discípulos están violando el sábado. El problema es que los discípulos llevan a cabo la acción el sábado, no era el hecho de comer. Incluso esta situación, de acuerdo a la ley, no se consideraba ni siquiera hurto, porque los sembrados en Israel se hacen en canales, en hileras, y se puede pasar entre ellos. Y la ley permitía que si alguno tenía hambre, arrancara y comiera. Y el problema no es que violaran esa ley, sino que lo hacían en sábado. Ese es el señalamiento, porque al final del versículo dice, en el 2, están haciendo lo que no es permitido en sábado. Y entonces a mí sí me surge una pregunta, dentro del contexto y la narración que lleva Mateo, ¿qué están haciendo los líderes religiosos, los fariseos, entre los que siguen a Jesús? En ningún momento vi yo, de lo que llevamos a analizar hasta ahorita o de la lectura que llevamos, que se hubieran introducido o muy benevolentemente lo hubieran querido escuchar. Lo aseguro que no tenían la menor intención de escucharlo. Pero sí podemos darnos cuenta que para ese momento ya los líderes religiosos habían tomado alguna determinación para vigilar a Jesús y encontrar el preciso momento en donde señalarle alguna falta y entonces poderlo acusar y hasta poderlo eliminar, porque era parte de la conspiración. Entre paréntesis, debo decir que en esto de los asuntos de las conspiraciones, los judíos son re buenos. Son especialistas en las conspiraciones y el espionaje. También los del siglo XXI, ¿eh? Son re buenos. Nada más que son más modernos. Te pueden estar espiando la línea telefónica. ¿Sí? Y eso es cierto, ¿eh? Después les platico algo que yo supe. Entonces, ellos estaban esperando solo el momento para señalarle alguna falta y enjuiciar al Señor. Y también es de sorprendernos cuán sutil suele ser esta conducta también en nuestros días. No conocer o conocer parcialmente algo conduce a fanatismos en cualquier área en la que sea. Si esto sucede en la iglesia, esto se vuelve hasta más terrible. Hablar a priori, hace rato comentábamos que pues hay líderes religiosos que no conocen o no escudriñan como hasta ahora hemos sido enseñados, llegar a la profundidad del texto original y sacarle, sino que solamente se quedan con el texto en español y de ahí lo deforman, lo transforman.
El líder que tal hace solo fija su atención en las cosas externas, ignorando las verdaderas necesidades en lo más profundo del corazón de los oyentes. Eso es una llamada de atención para nosotros a la hora de enseñar, porque la prioridad es ir directamente al corazón, dejando de lado los rituales o las ceremonias o las actitudes que solamente se ven por fuera. En el punto número 2, abarcando los versículos 3 y 4, el Señor hace la primera apelación a la conciencia y el conocimiento de los religiosos. La actitud del Señor Jesús no es agresiva, pero conservando la forma a la que pues, se ve que es la forma en que se enseña. El Señor Jesús va a enseñar, pero no ataca ni falta al respeto. Hace apelaciones al conocimiento de los religiosos, los cuales se quedan sin respuesta. Y no es la primera vez ni será la última en que esto sucede. Siendo doctores de la ley, debían estar en su mente los pasajes que Jesús presenta y les pregunta algunos detalles. Seguramente estos líderes habían tenido frente a sí los pasajes que Jesús va a mencionar, pero ellos los pasan por alto. Otro problema que hay con la acusación que hacen es la falta de una definición clara de lo que se está considerando o lo que significa un trabajo. Los líderes habían impuesto cargas muy pesadas sobre el pueblo, pero ellos ni siquiera eran capaces de cumplir y que por lo mismo habían pervertido lo que Dios ya había establecido y entonces lo adecuaban de acuerdo a sus intereses y conforme a su entendimiento limitado. De lo que pude investigar, esta situación que se presenta entre los religiosos se hizo más profunda. No hay una definición de lo que es el trabajo. Si a mí me preguntan qué es un trabajo, yo voy a contestar de acuerdo a lo que conozco, nada más. Y yo respondería que un trabajo es el producto de una fuerza actuando a lo largo de una distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Es una definición científica, es otra cosa. Pero estos líderes religiosos no tenían una definición para considerar qué era lo que implicaba un trabajo y que se constituyera en una violación de la ley que tanto están queriendo defender. Entre lo que investigué, resulta que es hasta la época de Maimónides, ya muy hacia acá, en el siglo V, es un médico sefardita que vivió en Córdoba, en España, y él fue el que dijo que el solo hecho de estirar la mano y alcanzar las espigas ya era un trabajo. Y todavía peor, tallarlas para sacar el grano era como si estuvieran trillando, o sea, arrancándolo de la tierra. Y otra serie de conceptos. Es muy reconocido Maimónides por algunos escritos, es considerado uno de nuestros sabios, pero pervierte la enseñanza verdadera del Evangelio, estos conceptos. Y entonces ya desde ahí los fariseos de la época pues están pervirtiendo la enseñanza. Y entonces 2 veces el Señor Jesucristo apela a su conciencia y les dice: ¿y que ustedes no han leído? ¿No han leído lo que sucedió con David? ¿No han leído lo que sucede con los sacerdotes? Y esto lo hace para recordarles que no habían considerado en su estudio acerca de la ley y que no habían estudiado a profundidad estos pasajes. También otro de los pasajes que el judío se pasa por encima es el capítulo 53 de Isaías, donde habla del siervo del Señor. No lo consideran, donde habla
del Mesías y de los sufrimientos del Mesías, no quieren saber de eso. Y sacan cualquier pretexto, Isaías 53 lo brincan. Ahí está escrito y está, pero no lo toman en cuenta. Y eso me tocó escucharlo en una ocasión, como y judíos de sinagoga. Vamos a empezar con 1 Samuel 21, del 1 al 16, después pasaremos a Números. Y este primer pasaje narra que David se encontraba en una misión por encargo del rey Saúl, y tanto él como sus hombres que venían con él tuvieron hambre, no teniendo alimento a su alcance. Entonces el sacerdote Abimelech tomó los panes de la proposición que se encontraban sobre una mesa en el lugar santo del tabernáculo. Cuando David no había templo, David era joven y ni siquiera había surgido ahí la idea del templo. Esto viene mucho después. Estamos hablando del tabernáculo. Y estos panes eran cambiados cada semana y eran comidos por los sacerdotes, por eso eran consagrados para los sacerdotes. Esos panes fueron dados a David para satisfacer una necesidad. Los escribas y fariseos, otra característica que tienen, no saben establecer prioridades. Ellos se encierran en su propio entendimiento y esto se convertía en que eran jueces con un dedo acusador muy incisivo y sin el menor rastro de consideración de la necesidad que podían estar presentando aquellos a quienes acusaban. Se habían vuelto insensibles, no les importaba, y es la actitud que se ve reflejada en los evangelios, que más adelante el Señor en Mateo 23 por lo pronto, y hay un pasaje paralelo en Lucas, de quiénes son los escribas y fariseos, a los cuales también les llama hipócritas. Es mejor atender a una necesidad que cumplir un ritual. Dice Hugh McNeil, mencionado por Carballosa, que con frecuencia estaban ciegos a los principios enseñados en sus escrituras. Y de ahí pues también hay una reflexión, una consideración para nosotros, y que Dios nos dé sabiduría a la hora de enseñar su palabra, para hacerlo con amor, para edificación personal primero y luego para la iglesia. ¿Cuál es tu actitud cuando enseñas la palabra de Dios a la iglesia? Si lo haces para exhibir conocimiento, eso no edifica a la iglesia y a ti te envanece. Si lo haces sin un conocimiento correcto o en ignorancia, a ti como a los que enseñas, te llevan a vivir en el error. Paso al tercer punto, la segunda apelación que el Señor hace. Ahora hace en referencia a la actividad que ejercen los sacerdotes en el tabernáculo. Si con David no había templo, con los sacerdotes en números, apenas había tabernáculo. En esta segunda apelación, el Señor vuelve a preguntar a los fariseos si habían leído acerca de esta actividad de los sacerdotes al ejercer su oficio en el tabernáculo, sobre todo el día sábado. Les dice que los sacerdotes quedaban sin culpa al realizar sus actividades propias del ministerio. Los sacerdotes hacían el trabajo de adoración. De esto se desprende que hay un orden en las leyes y hay prioridades, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y si la adoración al Señor implicaba desarrollar alguna actividad, esta debía continuarse y seguirla. El punto de referencia absoluto es la palabra de Dios. Él es quien está por encima, su palabra, y las demás reglas o normas
sobre todo al final, han sido creadas por los hombres, y estos hombres les dan un enfoque muy particular a esas normas que crean, porque son perspectivas muy diferentes y no son las que Dios ha establecido. Escribas y fariseos ponían la ley de los ancianos, aguas con esa expresión, porque en la actualidad los judíos les llaman nuestros sabios a esa ley de los ancianos, o le llaman la ley oral. Y esta ley oral la colocan por encima de la ley escrita de Dios. Y entonces pasaban por desapercibido que los aspectos espirituales y morales de la ley son prioritarios al aspecto ritual o ceremonial superficial y fuera del corazón de los hombres. Tenemos varias citas en los evangelios donde esto se refuerza en Mateo, Marcos y Lucas. El Señor ha vuelto a demostrar su pleno conocimiento y correcto manejo de las Escrituras, y lo ha hecho con imparcialidad. ¿Cuál es tu prioridad en la enseñanza de las Escrituras? Se requiere preparación para edificación de los oyentes. Así lo menciona Pablo en Efesios 4, 12 y 21. El cuarto punto. Lección para los religiosos. Una enseñanza para nuestros días. Es posible que escribas y fariseos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo después de recordarles pasajes conocidos de la Escritura. Ahora los enfrenta a su ignorancia, pues no sabían a quién tenían enfrente, y mucho menos entendían que Jesús es el Dios revelado en carne, el Mesías que habrá de reinar. Los líderes religiosos no pudieron entender que Jesús está por encima de las tradiciones, los rituales y el templo, cosas que habían alcanzado tal importancia que habían dejado atrás la verdadera adoración y la obediencia a Dios. Con la cita de Oseas 6:6, Jesús deja otra lección a los líderes religiosos que intervienen con jactancia e ignorancia. Jesús hace una exhortación a leer y conocer las Escrituras en su correcto significado, para no proceder arbitrariamente en su ignorancia y condenar a quien no es debido. El versículo 8 cierra este pasaje y es contundente, algo que los líderes religiosos seguramente no esperaban, pero confirma que Jesús es Dios, así como otros atributos propios de la divinidad, como lo son su soberanía, su señorío, lo cual dio lugar a una reacción violenta que se va a ver seguramente más adelante en el versículo 14. Cuando enseñes la palabra de Dios, ten presente que la obra es de Dios, no es tuya. Él ha dejado su palabra para ser escudriñada y enseñada. Eso nos lo exhorta en Juan 5:39. Y que su Espíritu Santo la usará para trabajar en los corazones de los oyentes, para darles convicción de la necesidad que tienen de Dios y su dirección en sus vidas. Concluyo. Esta forma de enseñar, conduciendo a la reflexión que usa Jesús, es muy propia de la cultura judía. Llega directamente a la conciencia y no da lugar a falsos argumentos de defensa. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la apelación, la exhortación que hace Natán al rey David. En lugar de llegar acusándolo o agrediéndolo, le cuenta una parábola para finalmente dejar la enseñanza y hacerle ver que el culpable era él. Pablo, en su carta a los Romanos, en el 8:1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta es la intención que Jesús tiene con la enseñanza que concluye este pasaje. Gracias.